One. Bienvenido al podcast, bienvenido Nico. Si ves que veo como para allá es porque tengo la pantalla. Aún no logro que la cámara y la pantalla esté como así que nada. Este, bueno, hoy tenemos a Nicolás Prieto aquí en la sala, como si fuese en vivo, qué risa. Vamos a hablar de un tema que no se ha tocado en lo absoluto, que es la parte de handoff, pero la parte de handoff de las interacciones, que me pareció como muy interesante. Y aparte te comento que hoy yo di una pequeña charlita como para gente juniors sobre handoff, ¿no? Y cuando toqué la parte de interacciones fue como que, bueno, y aquí no nos metemos mucho, ¿ok? Así que está bueno que grabemos este episodio hoy. Nada, antes de comenzar, Nico, me gustaría que le digas a la gente quién eres y qué haces, y a partir de ahí, nada, arrancamos con el tema. Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada, estoy muy contento de estar acá en este podcast que estoy escuchando hace un tiempo, así que son muchísimos episodios los que tenés ahí online, así que cuesta ponerse al día, pero nada, estoy escuchando y siguiendo, así que buenísimo lo que haces por la comunidad. Felicitaciones por eso. Y hola a todos, para quienes no me conocen, que será la mayoría, mi nombre es Nicolás Prieto, soy diseñador desde hace varios años. Trabajo de manera remota desde hace unos 14, 15 años. Puedo decir que soy remote desde antes de que fuera cool y con todo lo malo que eso implicaba en aquel entonces. Claro, Hace unos años bueno, trabajo para afuera, principalmente para Sketch y hago algunas otras consultorías. Vivo en Mendoza, viví acá toda mi vida, así que bueno, aquí estamos, claro. Eres contento. generación remote first. En vez de mobile first, Sí, remote first. totalmente. Comencé a laburar en remoto allá por el 2009, por ahí. No Ah, había mucha data online y era difícil. Tuve mis primeros fails con vistas en un trabajo para alguien y que nunca te pagaran. Después tratar de ver sí. cómo hacías para que te pagaran quienes realmente te querían pagar y demás. Así que bueno, fue todo un desafío. Hoy lo tenemos más fácil, así que está buenísimo. Qué locura. Y bueno, el tema que traemos hoy es súper específico, súper granulado, si lo vemos de cierta manera, ¿no? Porque no solamente es handoff, que ya de por sí es un gran tema y podríamos discutir millones de años de esto, pero sino handoff de interacciones, ¿no? Y me gustaría comenzar preguntándote como muy básico, ¿no? Tipo, definamos interacciones, qué significa hacer un handoff de interacciones y vamos entrando en el tema por ahí. Bien. En general, cuando trabajamos en productos digitales, la interacción existe entre el usuario y el producto casi indispensablemente, es decir, es necesario que exista una interacción. Si no estamos hablando de otra cosa, de consumir algo de manera totalmente pasiva, aunque también podemos decir que hay una mínima interacción. Entonces, Claro. la interacción existe en los productos físicos, como manejar un vehículo, y en los productos digitales también, como acceder a tu home banking, no sé, usar Face ID para desbloquear tu móvil, etcétera, etcétera. Ujú. Em, lo que sucede es que, dependiendo del tipo de productos, esa interacción puede ser mucho mayor o más importante o tomar más relevancia que en otras situaciones. Y en el Claro. caso en particular mío, que vengo trabajando con Sketch, y para quienes no conocen, Sketch es una aplicación, una herramienta de diseño para el sistema operativo de macOS. Las interacciones del usuario no solo son múltiples, sino que además están como anidadas, ¿no? Es decir, una Ujú. interacción precede a la siguiente y complica o multiplica las posibilidades y la complejidad de esa interacción en el tiempo. Entonces, bueno, el diseño deja de ser tan estático como podríamos pensar en un marketing site, a lo mejor, Claro. aunque últimamente hay muchísima interacción en ellos y está buenísimo, pero pasa a ser algo puramente interactivo, donde la manipulación de los objetos depende de todo tipo de interacciones del usuario, desde el teclado, el mouse, Ujú. las interfaces táctiles y demás. Sí, sí, y claro, es todo lo que hace el usuario y cómo lo representa la plataforma a nivel UI. Eso eventualmente cuando se le entrega, no sé, a mí eso de entregarle al desarrollador me genera como ruido, porque al final del día uno siempre va como evolucionando, pero digamos que uno
termina algo, ¿no? Se lo entrega. Ujú. Todo eso hay que especificárselo al desarrollador y decirle cómo esperas tú que se comporten las cosas, ¿no? Y ahí es donde yo creo que las habilidades blandas entran en juego para decir, para poder como explicar todas estas cosas que pueden ser súper complejas y no basta a veces, pienso yo, ¿no? Con poner un flujo, por ejemplo, ¿no? Sino que hay que ir como un pasito más allá. No sé cómo lo haces en casos tan complejos como los de Sketch, que es como dices, ¿no? Las cosas son anidadas y una tras de otra. Sí, existe un tema con eso. Yo he intentado, o estoy intentando y probando, ¿no? Como prueba y error a lo largo de estos años trabajando para Sketch, distintas alternativas y distintas metodologías. Y lo que yo pueda contar, tómenlo con Ujú. pinzas porque por supuesto depende mucho del producto, lo que Claro. les dé resultado a ustedes y a los desarrolladores y demás. Lo que hice durante mucho tiempo fue diseñar primero flujos, luego Ujú. pasamos a la parte de mockups o UI. Sí, en ese tiempo, cuando yo arranqué en Sketch, éramos pocos diseñadores y ni siquiera teníamos Claro. un design system, era vamos construyendo sobre la marcha. Claro. Nuestro design system madre y nuestra guía espiritual era las Human Interface Guidelines de Apple para trabajar en macOS, aunque solíamos romperlas también bastante a gusto y Claro. placer, con criterio. Entonces, en un principio siempre mi trabajo, y en otras compañías también, fue el de diseñar, es decir, crear los flujos, estudiarlos, pasar a la etapa de diseño más de UI y, Ujú. y una vez que eso estaba cocinado, así de resumido, ¿no? Siempre hay un back and forth que es gigante, pero Sí. supongamos que el proceso es así más lineal, procedíamos a mostrar las interacciones y documentarlas con texto y distintas pantallas y demás, o prototipos muy Ujú. básicos y largos documentos en Notion explicando toda la funcionalidad y demás. Pero con el Claro. tiempo nos fuimos dando cuenta de que esa no era la mejor manera cuando los productos son tan interactivos y además cuando el producto o el feature responde a un producto que lleva un montón de años ya, es decir, no es nada nuevo que ha Ujú. sido creado, sino que es algo que viene con un montón de funcionalidades. Hay algo que leí, es decir, este último tiempo, estos últimos 2 años, he estado muy abocado a tratar de entender cómo los grandes creadores de productos físicos y digitales trabajan. He estado muy metido leyendo, hay un libro de Ken Koshienda, no sé si se pronuncia así, pero se llama Creative Selection y habla mucho Ah, mira. sobre cómo, cómo diseñaban durante la época de iPhone y demás en Apple. Y él es un desarrollador, pero un poco product designer también, y trabaja par a par con un product designer, un poco desarrollador también. Y Claro, lo la que otra empecé a moneda. tomar de ellos, sí, sí, como viste, como una mezcla, porque, claro, sucede lo siguiente. Por ejemplo, yo tenía la tarea de decir, tenemos que resolver el teclado del iPhone. Y es algo Ujú. increíblemente interactivo, donde es algo que no se había hecho nunca. Cuando vos tocas en la pantalla, probablemente pises mal la tecla que tenés que pisar. Entonces, Ujú. hay todo un desarrollo de tecnología y de código de programación que va indivisiblemente de la mano con el diseño. Es decir, es muy Claro. difícil pensar el diseño de algo sin estar testeándolo constantemente. Y de esto y de otras cosas más, empecé a pensar esta idea de por qué en vez de sentarnos como diseñadores, casi ni hablar con el programador, diseñar 1000 pantallas y al final del día mostrárselas para que nos digan, no, esto no funciona, no, esto no se puede hacer, no, esto es imposible, o bien que el desarrollador se ponga a codear todo eso para después cuando nosotros Claro. probemos un prototipo más cercano a la realidad, darnos cuenta que no funciona, porque mejor no hacemos esto que algunos llaman sprints y demás, y esto de move fast y break things, pero para mí no es tan así. Es más crear hipótesis sobre Ujú. features reducidos dentro del gran scope que tenemos del producto y tratar con el desarrollador de charlarlas y crear un mínimo prototipo, una mínima interacción. Lo probamos y si funciona, seguimos adelante. Y, Claro. y creo que funciona muy bien. Cuando se trata de estas
productos o features sumamente interactivos, está buenísimo porque es la única forma que tenés, por un lado, de probar realmente, testear en real life si eso funciona, pero también porque lo que sucede en el caso de Sketch, por ejemplo, es que ese feature nuevo que vos agregas afecta un montón de otras cosas que están alrededor. Te Uf, puedo poner un claro, olvídate. ejemplo. No sé, supongamos, hace poco en Sketch creamos, yo estoy en el Team Editor. El Team Editor se encarga Ujú. de todo lo que es interactivo y toda la edición que produce el diseñador en el canvas, ¿no? Desde mover un layer, agregar otro, duplicar, agrandar, achicar, etc. Y hace poco agregamos este feature de tomar un layer y redondear los bordes, los corners, ¿no? Claro. Es un feature bastante simple. Básicamente tenés un control en el panel de edición, donde es un slide donde Ujú. puedes decir quiero que el corner sea más grande o más chico, pero también en el canvas. Cuando seleccionas un layer y haces mouse over, aparecen Claro. estos cuatro, si es un rectángulo, estos cuatro puntitos y dragueándolos, bueno, etc. Pero claro, Ujú. esos cuatro puntitos afectan otros elementos que también aparecen cuando vos seleccionas un layer. Ujú. ¿Y qué pasa cuando arrastras un layer? ¿Y qué pasa cuando tenés múltiples layers seleccionados, etcétera, etcétera? Entonces el diseño puede ser contemplativo de esos escenarios, pero cuando vos trabajás en el canvas de verdad, esos escenarios suelen aparecer escenarios que son difíciles de contemplar desde el minuto uno del Claro. diseño. Entonces, siempre se hace esto, se llama el POC, que es el Proof of Concept de la idea. Tenemos una hipótesis, creemos que estos cuatro controles van a funcionar en el layer. Bueno, hacemos un pequeño Proof of Concept, vemos si Ujú. funciona, si está bien, seguimos para adelante. Y bueno, el diseño final, el handoff de vamos a usar para estos handles nuevos, iconos de tal portal, etcétera. Eso sí se hace al final. Pero al principio tratamos mucho, y creo que funciona muy bien, de trabajar codo a codo con el desarrollador, en vez de ser una Claro. pieza al final del proceso. Claro, así como uno siempre imagina, uno siempre habla del concepto MVP como de un producto, ¿no? Pero también en realidad podrías hablar del concepto MVP como de un feature. Y de un feature, bueno, cómo lo pongo a su expresión más mínima, ¿no? Y más aún si vas a hacer una prueba de concepto, ¿no? Tiene que ser, bueno, ¿cómo no me complico la vida y pongo los elementos necesarios como para probar que esta cosa que yo quiero hacer es posible técnicamente, sirve como yo creo que puede servir y que va a ser útil, ¿no? Es como esa es la vida de cualquier UXer, me parece, es lo esencial. Sí, exacto, exactamente. Sí, puedes escribir y detallar la idea de este feature más grande, pero luego está Ujú. bueno comenzar a reducirlo en pequeños eh, pasos en micro features. Y en base a eso, Claro. empezar a realizar pruebas. Es mejor eso que eh, lo que te decía antes, hacer 100 pantallas, 100 flows, pasarlo a No, desarrollo y a mitad de olvídate. camino el desarrollador te dice esto es imposible. O vos lo vas a testear, el desarrollador estuvo 4 días trabajando y cuando lo vas a testear te das cuenta que no funciona, que no, Tal no, cual. no, no es lo Aparte, que vos te imaginabas. te da la oportunidad de primero probar el concepto. Bueno, cool, está bien, perfecto. Ahora lo pules un poquito más y ni siquiera es que lo evolucionas, ¿no? Porque uno a veces también peca de eso, de decir, bueno, ahora voy a hacer que esto tenga rayos láser. Sino que lo evolucionas un poquitito nada más, suficiente como para cumplir su tarea principal y hasta ahí. Y después calculo que hay como no sé cómo harás la evolución de estas interacciones, tipo, bueno, que ya cumplimos lo básico. Ahora vamos a la B1. ¿Cómo mejoramos esta interacción? ¿Tienes algún proceso, tienes alguna historia divertida que nos puedas contar? Exactamente. Bueno, ahí, digamos, es exactamente lo que vos decías y por ahí un diseñador peca de eso. Aun cuando el scope no sea muy reducido, cuando uno empieza a trabajar en un feature, por ahí te terminas manejando, ¿viste? Y decís, y podríamos agregar esto y esto podría ser así. Entonces, lo bueno de achicarse tanto es que es lo mínimo. Yo quiero Ujú. que, no sé, selecciono 2 layers y aparezca un handle en el medio. De hecho, puede ser Ujú. hasta descriptivo, ni siquiera tiene que ser diseñado realmente. Me encanta eso, La sí. primera hipótesis puede ser totalmente descriptivo. Cuando yo selecciono 2 o más layers, necesito que aparezca un handle en el medio para que Ujú. automáticamente pueda draguear y acomodar la distancia entre esos 2 layers. Punto. ¿Cómo saber ese Tal cual. handle? ¿Qué tamaño va a tener? ¿Cómo
cuál es el valor y cómo aparece el valor entre esos dos layers, cuáles son las otras particularidades, lo vamos viendo. Pero si una vez Claro, que tenemos este proof of concept y nos damos cuenta que funciona, podemos empezar a pensar en interacción más fina que puede estar dada, por ejemplo, con herramientas de prototipado un poquito más complejas, en las que he estado claro. navegando, indagando en estos últimos meses, como ProtoPie o Origami, que bueno, Origami Ujú. lo miro con bastante miedo, es una herramienta muy de mucha matemática y lógica, pero se Ah, pueden mira, ok. generar resultados impresionantes. O bueno, lo puedes maquetar en After Effects, o puedes Claro. empezar a utilizar, en nuestro caso, que nos sirve mucho, SwiftUI, que también tiene una curva de aprendizaje enorme, pero si trabajas en macOS, iOS, está buenísimo porque es probable que el código que vos generás de ahí le sirva al desarrollador también. Así que Ah, animaciones, directamente. interacciones, también está bueno. O sea, no queda algo así solamente como que mira qué cool, lo cool que puede hacer esto, sino que el, Ujú. el desarrollador también puede copiar de ahí, no sabía eso. Exactamente, exactamente. Así que bueno, digamos, yo no creo que todo diseñador tenga que meterse en el mundo de eh, las aplicaciones interactivas complejas o aprender programación, pero sí está bueno, creo, conocer los límites un poco de la programación y Ujú, estar un poco codo a codo con el desarrollador. Si no contás con ninguna herramienta compleja, bueno, son cosas que se pueden, vos puedes tomar de ejemplo cosas que hay miles de ujú, aplicaciones, interacciones y decir, mira, va por acá, podemos probar a hacer esto con este claro. timing, con este easing, etcétera, etcétera. La interacción se da en múltiples capas y hay lugar para construir, por ejemplo, un mouse over puede ser lineal o Ujú, pueden ocurrir un montón de cosas en ese mouse over, así que hay distintos momentos para construir mucho. Y ese handoff, tal cual. de nuevo, puede ser descriptivo también. Claro, claro, no todo tiene que ser diseñado y un gran problema, sino un par de líneas, un comentario en la historia y ya fue. Exacto. Y, ahora nombraste el easy in, el easy out y todo eso. Me llama mucho la atención porque, bueno, la gente que no sabe Motion, por ahí hay que explicarle qué es easy in, easy out. Pero, ¿cómo rayos le dices al desarrollador, mira, este es el easy in y el easy out? O sea, nunca he tenido esa dinámica. O sea, nunca le he dicho al desarrollador, mira, yo soy tan exquisito que quiero que esto pase de esta manera. Nunca he llegado a ese momento. No sé cómo se hace. Bueno, de nuevo, dependerá de la herramienta que uno utilice y esas herramientas muchas veces digamos, las aplicaciones de prototipado más complejas que usan curvas para animación y demás, tienen cierto, te pueden ayudar un poco en el handoff. Para los que no Ujú. conocen de Motion, y yo soy bastante novato, así que si hay gente de Motion acá escuchándonos dirán, no, pero resulta que, Claro. pero básicamente las animaciones y las transiciones pueden ser lineales en el tiempo Ujú. o pueden realizarse con curvas. Y esas curvas determinan cómo esa animación se produce en el tiempo. Es decir, puede arrancar despacio y luego acelerarse, puede arrancar rápido y desacelerarse a medida que la animación está terminando, etc. Son curvas que algunas easing, easing in, in out, o no sé, bueno, hay miles, linear, Sí, etcétera, cuadráticas y demás. Son curvas que en definitiva son funciones y esas curvas pueden ser claro, manipuladas a gusto y placer. En algunas herramientas claro. las puedes arrastrar y dibujar como vos quieras. Pero en Ah, definitiva lo que determinan esas curvas es ujú. cómo se comporta esa animación, esa transición en el tiempo. Si va a ser solo una línea y siempre se va a mantener constante o se va a sufrir variaciones de aceleración y desaceleración. Normalmente estas herramientas de animación y demás te proveen la curva, el Ujú. tiempo y Ok. demás. Así que bueno, se puede hacer un Y copy-paste lo traducen o... a código. Ah, ok. sí, exacto, Ok. se traduce a código. Y también lo que pasa en los sistemas de diseño, en un sistema de diseño en el que estuve trabajando hace poco para una compañía que se llama Vips, decidimos que las interacciones también iban a ser tokens dentro del sistema de diseño y entonces Ah, ya qué estaban bueno. Claro. reguladas. Por ejemplo, un modal que aparece, hace una Ujú. animación de arriba a abajo de tantos píxeles con una curva is in de tanta Ujú. duración en el tiempo.
Y esa animación además tiene un blur, un shadow y una opacidad de este Claro. modo al que aparece. Entonces todas esas cosas se pueden tokenizar también, las producís una vez y digamos, es como si fuera yo en el handoff doy cierto color, cierto valor en RGBA, entonces digo que Ujú. rojo tanto, azul tanto, verde tanto y canal alfa tanto, tales valores, Tanto. con las curvas y Ujú. con la animación se puede hacer exactamente lo mismo. Puedes definir qué curva es, en qué tiempo y Ujú. con otros parámetros como blur, animación y distancia en la transición, si hay escala, es Claro, decir, si se agranda o se achica, etcétera, etcétera. claro. ¿Y has tenido la oportunidad de testear este tipo de interacciones tipo con usuarios? O sea, en el sentido de cómo sé si a mi usuario le conviene que ese modal venga con EasyIn o en realidad ni le importa. ¿Cómo se testea eso? Porque es complicado, ¿no? En muchos casos, esas transiciones que son como lo que se conoce como microinteracciones, Ujú. em, pueden ser ultra necesarias, es decir, si yo aprieto un botón y Ujú. mientras necesito que ese botón cargue ya un loading porque hay algo atrás que se está procesando y va a entregar un resultado al usuario, si el botón lo Ujú. dejamos quietito, es probable que al usuario le genere cierta ansiedad de saber si Claro. la acción que realizó sirve o no. En otros casos, como decir, voy a animar un poquito más un botón que aparezca para arriba, que se mueva un poco hacia arriba o haga un fade de color y demás, bueno, Ujú. son interacciones que no son tan necesarias, agregan un poco de valor en cuanto a cuán pulida siente el usuario la aplicación y la interacción. Es difícil que un usuario te pueda decir, salvo que no estamos hablando de algo muy grotesco, ¿no? Que apliques Claro. una curva que haga un rebote, ¿viste? Que el modal Claro. aparezca y se sacuda y el usuario te diga, no, che, esto me da un poco de miedo. Salvo eso, es probable que no recibas mucho feedback. Está más en esto que es muy, digamos, entre quienes entrevistamos o entrevistan y hacen research con usuarios, es polémico, pero que es el gusto. Y como Pero que uno, que es cumple un una tema aparte, parte. Es un tema aparte, pero es importantísimo porque está, de claro, hecho, exacto. hace poco hice un contenido de eso, de que hay una parte donde la manera como el usuario percibe un producto impacta su experiencia. O sea, si el usuario percibe que un producto es bonito, que bonito es, cada quien lo percibe de manera distinta, ¿no? Pero que lo percibe como bonito, que está bien construido, que está bien hecho, hay estudios que dicen que esa persona está mucho más propenso a permitir ciertos errores de la plataforma. Hubo un error y la plataforma está bien hecha. Bueno, no importa. Hubo un error y la plataforma está medio hecha con los codos. Ya la gente comienza a dudar. Sí, sí, exacto, exacto. Y te puede pasar de eh, usuario que te pueda, justamente, que el feedback puede ser, me pasó esto, se me rompió X cosa o tal cosa dejó de Ujú. funcionar, pero me encanta lo que hacen, es decir, como, viste, atrás Claro. de un reclamo viene o la valorización que hace ese Ujú. usuario de tu producto y cómo te banca. Y en Sketch, por ejemplo, es una herramienta donde está hecha para diseñadores, que somos todos muy quisquillosos, y está hecha por diseñadores. Entonces hay mucho cuidado en ese tipo de detalles. Y sí, a lo Claro. mejor estas pequeñas interacciones o animaciones y demás no pueden no percibir digamos, pueden no tener una respuesta inmediata del usuario, pero Ujú. sí hacen que en el todo en el paquete uno sienta esa comodidad al momento de usarlo, Claro, son cosas claro. que, por ejemplo, Apple explora mucho. La interacción Ujú. de Face ID podría ser simplemente que acerques tu cara al celular y ya está, pero toda Y esa ya. animación que pasa entre la cara, que se anima, que hace un círculo que se mueve y demás, Ujú. le agrega algo a la experiencia. Eh, Sí. y se condice con lo que la marca intenta representar en todos lados. Es casi también, es como si un poco incluso terminás tocando el marketing por haciendo un camino muy largo, ¿no? Un Totalmente. derrotero, de decir mi Ujú. producto tan pulido eh, genera respuestas positivas en los usuarios también. Claro, y con eso se me ocurre una pregunta, ¿no? Porque justamente dices en productos pulidos y esa es como mi pregunta. ¿Este tipo de detalle y de trabajo es netamente en productos pulidos que ya tienen
ya hicieron market fit hace rato, tienen fanáticos, tienen una compañía que soporta ponerse a hacer estas cosas, o crees que hay como una manera de que productos que son más pequeñitos, que todavía están creciendo, le pongan las pilas y digan, ¿sabes qué? Vamos a meterle un poquito de interacciones para que ese nivel de UI y de cómo nos perciben suba un poquito. Yo creo que, yo creo que es un poco una filosofía. Por supuesto, existen productos de grupos muy chicos de personas con poco tiempo, una necesidad de lanzar un MVP Claro. rápido, y uno puede entender todos esos escenarios. Pero, por ejemplo, en el caso de Sketch, Sketch comenzó, eh, van a ser 12 años, si no me equivoco, Un y montón. comenzó como un producto entre un diseñador y un desarrollador. Y las primeras Claro. versiones de Sketch son hermosas también. Desde siempre, Ok. de esa concepción primera estuvo la idea de que se da por descontado que el diseño de la aplicación y su funcionamiento es óptimo. Eso se da Ujú. por descontadísimo. Y, y no se aspira a menos que eso. Entonces, ha pasado mucho en esto del desarrollo de aplicaciones de Mac o de iOS sobre todo. Me pueden tildar mucho de Apple fanboy, pero vengo siguiendo mucho el trabajo de las aplicaciones que se hacían en esos años, ¿no? 2010, Sí. 2009, con la aparición del iPhone y demás. Y siempre ha habido en el mundo de Apple esa manía por el detalle y por diseñar cosas Claro. ultra pulidas y darle una experiencia única al usuario y demás. Y creo que en ese sentido sí es una cuestión de, a veces, en esto de UX y demás, Ujú. nos olvidamos un poco de lo otro, de cómo Sí. brindar una experiencia, que por supuesto UX, vos puedes crear una aplicación que sea totalmente estática y ultra funcional, Ujú. pero que la experiencia del usuario en términos de poder lograr la tarea que el usuario quiere lograr de manera satisfactoria en el menor tiempo posible, garpa más que una aplicación muy bonita, pero que no funciona para nada. Entonces, Claro. entendemos por qué es tan importante el UX, pero creo que es un mindset un poco esto de, de tener en la cabeza de que siempre tu producto se vea y funcione de la forma Ujú. más pulida posible, incorporando estas cosas, ¿no? Haciéndose un poco el hábito, así como me levanto todos los días y Claro. me ducho, bueno, cada cosa que haga, no por exceso y no para que parezca algo barroco casi, sino cómo puedo hacer para que funcione de una manera más agradable y cómo empujar un poquito más. Ese sería el, Claro. el concepto, ¿no? Claro, que es como esta famosa pirámide que está por allí que te dice, primero se cumple la utilidad, después la usabilidad y a veces nos olvidamos como que, bueno, esta pirámide sigue subiendo, ¿no? Y eventualmente Sí. termina en estos momentos placenteros, donde no solamente es, sí, funciona y cumplí, ¿no? Sino que va más allá, me siento feliz por haber hecho esto y es como, ¿por qué te sientes feliz? Sí, Claro, va por ahí. sí, y además a veces también cuando uno tiene llamémosle picardía del diseño o esta ganas de ser un poco más joyful, digamos, cuando uno crea productos, puede generar que el resultado de un problema ya venga un poco modificado por esa actitud. Y entonces que el Ujú. resultado sea innovador porque la actitud es de no hacer algo repetitivo, o no resolverlo de la manera más fácil, sino de buscar una Claro. solución alternativa. Y en ese tipo de situaciones donde a veces se generan estos saltos, por ejemplo, hay un diseñador, me voy a acordar, Lauren Bridger. Él Ujú. no trabajaba en Twitter, pero él creó una aplicación en estos años, ¿no? 2007, 2009, de iPhone y demás. Creó una aplicación para Twitter llamada Tweety, que, bueno, Ok. después la abandonó y demás. Y él es el creador del concepto que tenemos de pull to refresh, ¿no? Si, Ah, si alguien no sabe lo que es cuando llego al final de una lista, empujo ujú. para que recargue el, no sé, Twitter o la red social o el listado que sea, ¿no? Y esto parte de esa inquietud de hacer las cosas diferentes, porque si no hubiera puesto un botón Ujú. de refresh
y hubiera Y cumplido la ya. misma tarea, ¿no? O hubiera hecho un auto-refresh en X cantidad de tiempo y demás. Pero esta Ujú, picardía de decir, quiero, quiero generar algo que sea joyful o playful o ujú. como sea, ocurren estas cosas que son maravillosas y que después ves replicadas para siempre, porque son, nada, No, son son excelentes. efectivas. No Claro, solamente que, ay, qué bonito, sino que son súper efectivas porque, claro. bueno, o sea, si nos ponemos un poco fríos, incluso podrías medir cuántas veces la gente le dio a pull to refresh y nada, es como otra discusión, pero está buenísimo. De Sí, hecho, bueno, no se dice push o pull to refresh, no sé, pero hay una que nunca me olvido, que es la de Facebook. No sé si la tienes como mapeada, que le das y hace como hace un, mucho que no uso. yo tampoco, tampoco. Pero es como un silbido. Es que lo escuché hace siglos y es como que no se me va a olvidar nunca. Le das y hace como un silbido que es entre pajarito y persona. Y tú dices, uy, ¿qué es esto? Pero es increíble. Lo haces una vez y no se te olvida más nunca. Sí, sí, exacto, exacto, sí. Creo que es Twitter, de hecho, ese que se hace como el pajarito, ¿no? Bueno, puede ser Así, Facebook, pero sí. sí, exacto. Bueno, por ejemplo, en este libro que te comentaba, que está buenísimo y lo ultra recomiendo, hay un diseñador en Apple, de nuevo, diseñador, desarrollador, llamado Buzz Ording, Ok. y él fue el creador del, cuando vos estás en una lista y scrolleás y llegás a ese final de lista, la lista Ajá. rebota, hace como un pequeño bounce. No, claro. Y, y ese bounce es un pequeño detalle, es una Claro. huevada, podríamos decir, ¿no? Pero lo crearon porque cuando estaban desarrollando esta interfaz del iPhone y demás, y lo primero fue, bueno, hagamos una lista y veamos cómo funciona, sentían Ujú. que había algo que estaba roto, que se había roto cuando llegaban al final. Entonces este Ah, diseñador que laburaba mucho en interacción y animación y demás, programó este bounce. Y ese bounce ujú. existe en todos lados. Es una Sí. cosa única. Tantas interacciones así creó él que cuenta que renunció a Apple, bueno, primero porque falleció Steve Jobs y más, pero segundo porque tenía tantas patentes por estas interacciones que vivía en la corte por las peleas que tenía No. Apple con los otros, no sé, con HTC, con, qué sé yo, Samsung y demás, y él como había creado, inventado tantas patentes de interacción, vivía en la corte, así que se cansó y se mandó a mudar. Pero bueno, este tipo de cosas son como las pequeñas cosas que a uno lo hacen sentir bien cuando Ujú. manipula una interfaz. ¿Viste? Y decís, ah, qué bueno, llego acá y Sí. rebota, me está avisando sin decirme nada que llegué al final. Pero una manera de más amable, ¿viste? En un cartel rojo Ujú. llega hasta el final. Sí, Así que o bueno. un texto y ya que diga, no hay más. Es como, ah, bueno, Claro, no hay más. claro Y que es como, no hay más, jodete. No, yo creo que claro, claro. es una muy linda, sí, 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 es una linda manera de comunicar al usuario un poquito más, ¿no? Que es lo que siempre estamos hablando de UX, es un poco del feedback, comunicar al usuario, qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando, qué es lo que hizo el sistema, etcétera. Como que todas esas cosas que siempre tenemos en mente y a veces se nos olvida de que esa forma de comunicarlo no tiene que ser específicamente un texto, puede ser una interacción. Y yo creo que esos dos ejemplos que pusiste específicamente son clave. Sí, sí, totalmente. Sí, creo que es así. Y de nuevo, también es entender que hay objetos en el mundo digital Ujú, que se comportan, digamos, los objetos tienen una función y tienen una, podemos decir, una semántica. Algunas veces el claro. usuario la espera, es decir, cuando yo presiono un botón, algo va a pasar con ese botón, voy a recibir este Ujú, feedback, pero además también el botón funciona me lleva a otro lado, ujú, o habilita otras funciones, o abre otra ventana y demás. Entonces, está bueno al momento de diseñar no pensar tanto en términos de cajas, sino pensar en ujú, términos de funcionalidades y semánticas que eh, cada uno de esos elementos que constituyen la interfaz digital funcionen y están, digamos, están creados para algo e inducen o producen un efecto cuando se los claro. manipula. Y, y eso también permite mantenerse en la expectativa del usuario, pero a veces también jugar un poquito, decir, esto que te digo, bueno, es una lista, pero la lista Ujú, se puede actualizar en el tiempo o puede terminar abruptamente. Y como es una lista,
cómo hacemos nosotros para explicarle al usuario, para ayudarle a manejar y manipular esa lista. Entonces, teniendo en cuenta esta semántica de los objetos, a veces ayuda un poco a pensar interacciones para ellos, interacciones nuevas Ujú. o a no olvidarse de las interacciones que ya existen y que el usuario por ahí da por sentado. No Tal olvidarnos cual, de cuando y ahí presionamos un botón. ni las percibe. Sí, exacto, Sí, exacto. de hecho, hay una historia que seguramente te la sabes mejor que yo, que es la de Tinder, que no sé si es una historia de verdad o es de mentira, que una de las personas que estaba desarrollando Tinder, una vez se bañó, tenía como el espejo empañado de vapor, hizo así, zucs, y dijo, "Ah, ¿y si uso esta interacción que ya usamos en otras cosas, pero para Tinder?" Y si nos damos cuenta, una interacción es lo que hace a Tinder como ser diferente, ¿no? O por lo menos en ese momento, es lo que lo hacía diferente. Hace swipe Totalmente. para elegir o no. Entonces, no joda. Totalmente. Ese ejemplo de Tinder, más allá de lo que opinemos de Tinder como Claro, plataforma, eh, sí. em, y es su modo de en vez de pay to win, sería como pay to, no sé, ligar, ¿no? Sí, Pero horrible. es lo que vos decís, desde la interacción nace todo un producto y toda una Ujú, categoría de productos, desde algo tan simple o innovador ujú. como pensar una interacción para decir sí o no, básicamente. Exacto. Sí o no algo. Es horrible que sea a una persona, pero bueno, esta idea de poder decir sí o no de una manera más interactiva y más, de nuevo, playful, Exacto. y no solo apretando un botón u otro, hace o contribuye a que una Tal aplicación cual. haya sido tan conocida. Y no te quiero robar mucho más tiempo, pero sí me gustaría ver si podemos hablar un poquito de si has trabajado en proyectos donde hay parte del proyecto requiere de gamification y por lo tanto la interacción se vuelve como más prioridad todavía y por ahí hay oportunidades de hacer cosas como un poco más atrevidas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Estoy trabajando en algo de lo que no puedo Ok, hablar ok. ahora, pero sí, es tal cual como vos decís. Me hubiera encantado, me encantaría trabajar en videojuegos. Y la otra vez leí un tuit muy interesante que viene un poco a colación con esto, que decía que los libros de diseño y desarrollo de videojuegos enseñan Ujú. mucho más que los libros de diseño de interfaces o de UX, porque en el videojuego hay todo un estudio de la gamificación, ¿no? Justamente, de cómo el usuario percibe las recompensas y cómo eso lo motiva Ujú. a, a sortear dificultades para llegar a esa recompensa, etcétera, etcétera, Claro. y un montón de cosas más. Pero sí, sí, me ha tocado o me toca trabajar en algunas cosas que son un poquito más playful, si querés, y Ujú. donde la interacción juega un rol fundamental. Claro, que Porque, ya es por- esperada, digamos. exacto, es un poco esperado. Es como un videojuego, Ujú. qué sé yo, donde no hay interacción, ¿viste? Donde no hay animación, Claro. donde no suceden cosas. Es como, sería un videojuego muy. No sería un videojuego casi, ¿no? La Sí, sería interacción tiene como, que. qué rara esta plataforma, no se mueve. Sería como raro. Claro, claro. Claro, claro. Tal cual. Entonces, sí, la interacción está ligadísima a la gamification. Y Ujú, también, por ende, y esto vuelve un poco a lo mismo, lo reitero, está ligadísimo al trabajo conjunto con el desarrollador. Es ujú, imposible generar interacciones tan complejas desde tu artboard en Sketch o en ujú. la herramienta que sea. Es necesario estudiar un poco lo que hay, trabajar con desarrolladores en pequeños demos Ujú. y una vez que eso está pulido o que nos damos cuenta que funciona, bueno, podemos pasar a pulir más el Claro. diseño y a entregar el handoff como, bueno, lo habrás explicado un poco vos hoy mejor de lo que yo lo puedo explicar, seguramente. No, por favor. Si más bien lo que expliqué en el webinar era súper básico para la gente junior que todavía está luchando con el concepto de las columnas, que está bien. A todos nos pasó en su momento cuando conocimos el concepto de las columnas. ¿Qué te iba a preguntar? Como para ir cerrando un poco el episodio, ¿qué le recomendarías a la persona que escuchó este episodio y dijo, me encanta, ¿sabes qué? Aparentemente, esa es mi pasión, me quiero ir por allá.
Ujú. ¿qué sería ese primer paso que tiene que dar? Ese libro, ese curso, lo que sea. Bueno, cursos no hay mucho, hay un poco que es también lo que te decía más temprano, que es, lo primero es tener las ganas y la intención, y este como mindset de decir, eh, que además requiere estudio, pero no estudio de libros necesariamente, sino Ujú, estudio de lo que ya hay, estudio hacia atrás claro. de la historia, es decir, eh, el video gigante y total, no sé, dura como 1 hora y media o dos que está en YouTube de Douglas Engelbart, se Ajá. llama La madre de todos los demos, creo, algo así, que son, Okey. creo del año 50 y pico, 60 y pico, es este tipo que empezó a crear las primeras interacciones, edición de texto y demás en pantalla, y de ahí para adelante, el Xerox Park, Apple, Ya. desde los comienzos de Lisa y demás, los libros de Human Interface Guidelines que hay desde el 80 y pico hasta acá, todo lo que ha ido haciendo Microsoft, Google y Apple en el tiempo, observar todas las aplicaciones nuevas que existen, eh, estudiarlas en ese sentido, puedes apretar en tu Ujú. celular screen recording y después pasar en cámara lenta y darte Claro. cuenta cómo las transiciones se han diseñado, cuál es el tiempo de duración y demás y demás. Por ejemplo, un ejemplo muy corto y muy breve. Mika, mi compañera, me comentó un día, y yo ya lo había notado, que en iOS era más fácil tipear uno sentía que era más fácil tipear en Messages o Telegram que en Okey. WhatsApp. Cuando uno Okey. tipeaba, no sé, era más natural. Uno no sabía por qué. Todavía no sé bien por qué, si es porque WhatsApp no usa el editor de texto nativo o Ujú. porque como está configurada la app tiene un pequeño lag, pero es un lag de 1 microsegundo, casi Okey. imperceptible. Pero si vos haces una grabación de las pantallas en uso, te das cuenta que hay 1 microsegundo de algo entre que vos tocas la tecla y la tecla se anima que no funciona igual. Y eso es el día y la noche. Sí. Entonces, en la funcionalidad de un usuario, en cómo un usuario lo percibe. Entonces, el estudio de esas cosas, la inquietud y como te digo, poder grabar las pantallas, poder mirar lo que se está haciendo en otros lados, empezar a aprender herramientas de interacción como son Protopie, como puede ser Claro. Origami, que es de Facebook, como puede ser, bueno, hay un montón, Principle, Flinto, Ujú. Framer ahora que hace websites, pero digamos, tienen buenas herramientas de interacción. Sí. En Sketch acabamos de agregar un feature de overlays para prototipado y está creciendo mucho a nivel prototipado también. Y empezar a jugar un poco con esto. After Effects, si quieres pensar Ujú. más en animaciones recontrapulidas en una línea de tiempo y demás. Yo creo que eso, no hay demasiados libros, no hay demasiados Okey. libros sobre interacción, pero bueno, No, ahí pero está buscando. buenísimo. Básicamente, bueno, igual dejaste un montón de recomendaciones, pero, Sí, sí, sin eh, querer. sí, como que no hay mucho, pero sabes que te voy a decir todas estas que está buenísimo. Pero el mensaje básicamente es: vayan, métanse de fondo, lean, investiguen, hagan preguntas y listo. Que es un poco lo que Exacto. sucede en todo UX, honestamente, y sobre todo en español. Si es en español, es como, bueno, tengo estos 2 libros. Así Sí, que sí. así que nada, gracias, Nico, por venir aquí a hablar de microinteracciones, de interacciones, de handoff con dev, todo ese tipo de cosas que no se ha hablado mucho en el podcast, así que está buenísimo. Y gracias a todo el mundo que llegó hasta el final, como siempre. Y nada, nos vemos en la próxima. Gracias, muchas gracias a vos. Chau, chau.